Hola queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a la sección Incoterms 2010. En esta sección conoceremos los términos de negociación internacional, los cuales son de gran utilidad para un negociador internacional. Son 11 términos en total, los cuales dependiendo de las condiciones pactadas se pueden aplicar durante cualquiera de las etapas de la operación internacional, en origen, en tránsito o destino. Iniciemos con Ex-Work. Este Incoterm representa la mínima obligación para el exportador, debido a que la entrega de la mercancía se hace en la fábrica del exportador. El exportador debe asumir el costo de producir o fabricar el producto. Debe asumir también el costo del empaque y el costo del embalaje. El riesgo se transmite al entregar la mercancía puesta en fábrica al importador. En este caso, el importador es quien asume los costos y riesgos de llevar la mercancía a su fábrica en destino. FCA, franco transportista. En este término, el exportador entrega la mercancía al transportista designado por el importador, despachada para la exportación en un lugar designado. Si el lugar convenido es en la fábrica del exportador, la mercancía se recoge en las instalaciones del exportador. En este caso, el exportador debe asumir los costos de Ex-Work, más los costos de aduana de exportación, más el costo del cargue de la mercancía al medio de transporte, y en este caso el riesgo se transmite cuando la mercancía es entregada cargada en el transporte. Si el lugar convenido es por fuera de la fábrica, en la misma ciudad, en otra ciudad o en otro municipio, la mercancía se entrega sobre el vehículo, en el lugar designado al transportista. En este caso, el exportador debe asumir los costos de Ex-Work, más el cargue de la mercancía al medio de transporte, más el transporte desde la fábrica al lugar designado, más la aduana de exportación, y en este caso el riesgo se transmite cuando la mercancía es entregada sobre el vehículo sin descargar al transportista designado por el importador. FAS, franco al costado del buque. En este término, el exportador entrega la mercancía dentro del puerto designado, al costado del buque. El exportador debe asumir los costos de FCA en puerto, más el descargue en puerto, más las operaciones portuarias. En este caso, el riesgo se transmite al importador cuando se entrega la mercancía al costado del buque. FOB, libre a bordo. En este término, el exportador entrega la mercancía a bordo del buque. El exportador debe asumir los costos de FAS más el cargue de la mercancía al buque, y en este caso, el riesgo se transmite al importador cuando la mercancía se encuentra cargada en el buque. Debemos recordar que dependiendo del modo de transporte se debe seleccionar el Incoterm más adecuado. CFR. En este término, el exportador debe asumir además los costos de FOB, el flete internacional. En CIF, en este término, el exportador debe asumir además de los costos de FOB, el flete internacional y también el seguro internacional. En ambos términos, el riesgo se transmite al importador cuando la mercancía se encuentra cargada en el buque. CPT. En este término, el exportador debe asumir además de los costos de FOB, el flete internacional. CIP. En este término, el exportador debe asumir además de los costos de FOB, el flete internacional y el seguro internacional. En ambos términos, el riesgo se transmite al importador cuando la mercancía se encuentra cargada en el transporte principal. DAT. En este término, la mercancía se entrega en la terminal ubicada en el país destino. El exportador debe asumir los costos de CIP o CIF si va por vía marítima, más el costo del descargue de la mercancía del medio de transporte a la terminal, más las operaciones aduaneras. El riesgo se transmite al importador cuando se entrega la mercancía en la terminal designada por el importador. DAP. En este término, la mercancía se entrega al importador en un lugar designado en el país destino. Si el lugar designado es la misma terminal, entonces el exportador deberá asumir solamente los costos de DAT. Y en este caso el riesgo se transfiere cuando se pone a disposición del importador en el lugar convenido. Si el lugar designado es un lugar diferente a la terminal, entonces el exportador deberá asumir los costos de DAT más el transporte al lugar convenido con el importador. En este caso, el riesgo se transmite cuando se coloca a disposición del importador la mercancía sobre el vehículo, lista para ser descargada. DDP. En este término, el exportador entrega la mercancía despachada para la importación y preparada para su descarga en el lugar de destino convenido. El exportador debe asumir los costos de DAP, incluyendo el transporte en destino más la aduana de importación. DDP representa la máxima obligación para el exportador. Se recomienda que las partes especifiquen el lugar de destino acordado, ya que los riesgos hasta este punto son cubiertos por el exportador.
Te invito a explorar todos los recursos y a trabajar con mucho ánimo esta sección con el fin de comprender y utilizar correctamente los Incoterms.